En las dos fechas de eliminatoria que acaban de pasar entre John Córdoba y Jader Durán desperdiciaron un total de 7 ocasiones claras de gol, lo que en gran parte fue el motivo que la selección Colombia se fuera en blanco en esta doble fecha. Y lo paradójico es que John Córdoba en sus últimos 8 partidos con el Krasnodar marcó 5 goles y es tercero en la tabla de artilleros, mientras Jader Durán es figura en el Aston Villa, donde le ha resuelto en varias ocasiones la papeleta a Unai Emery entrando desde el banco. Este tipo de situación parecería extraña en cualquier otra selección, pero lastimosamente para el país cafetero, esto viene pasando desde hace mucho tiempo y tendríamos que remontarnos al año 2013 para encontrar un delantero con gol en la selección Colombia, porque después de aquella triste lesión con el Mónaco, la búsqueda de un goleador en el seleccionado colombiano no ha tenido frutos. Han pasado futbolistas que por el presente en sus clubes ilusionaban, pero llegaban a la tricolor y no metían una, y es precisamente sobre eso que vamos a hablar, esa búsqueda eterna que ha tenido la selección Colombia durante poco más de 10 años. Además, ¿será que se les debe dar más tiempo a John Córdoba y Jader Durán, o la respuesta está en otros futbolistas? El 7 de febrero del 2007 fue el debut de Falcao García con la selección absoluta en un partido amistoso contra Uruguay. Para ese momento se encontraba jugando con el River Plate de Argentina. Desde entonces empezó a ser un habitual en la convocatoria de selección Colombia, pero desde el momento de su debut hasta el cierre del año 2010, Falcao no tendría una gran producción goleadora, pues en ese lapso de tiempo jugó un total de 26 partidos y marcaría tan solo 6 goles. Estos números tan pobres no eran exclusivos de Falcao, ya que fue en ese mismo lapso de tiempo que se jugaron los partidos clasificatorios para el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Colombia no lograría clasificar, ubicándose en la séptima posición y además siendo la segunda selección menos goleadora con 14 goles en 18 partidos, únicamente superando a Perú, que tan solo marcó 11. Para el 2011 el rendimiento goleador de Falcao en el Porto tuvo un ascenso impresionante. En la liga portuguesa terminaría como el segundo goleador con 16 goles por detrás de su compañero Hulk, y en la UEFA Europa League se consagraría como el máximo goleador del certamen con 17 goles, imponiendo un récord en la competición que a día de hoy aún no se ha podido superar. Falcao aún no lograba en la selección ser el goleador del Porto, pero aún así sus números en la selección fueron a mejor. Ese año, en 8 partidos disputados con la tricolor, pudo anotar 4 goles, es decir, que en un año terminó anotando casi la misma cantidad que en los 4 años anteriores. Se veía una mejoría, pero aún no era garantía de gol en la selección. Pero llegaría el año 2012, Falcao se consagraba una vez más campeón y máximo goleador de la UEFA Europa League, pero esta vez con el Atlético de Madrid. Además, se ubicaría como el tercer máximo goleador de la Liga Española, solo superado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y su participación en Selección Colombia mejoraría considerablemente. En ese año jugó 7 partidos con la tricolor en los que marcaría 5 goles, pasando de un promedio de 0.5 goles en 2011 a 0.7 goles por partido en 2012. De estos 7 partidos, 5 fueron por eliminatoria, en los cuales el Tigre Falcao anotaría 4 goles. Uno contra Uruguay en Barranquilla, uno contra Chile en Santiago y 2 contra Paraguay en Barranquilla. En cada uno de estos partidos la selección cafetera logró llevarse los 3 puntos, lo que encaminaría seriamente a Colombia para su clasificación al Mundial después de 16 años. Para este momento ya se podía decir que la selección contaba con un verdadero goleador. Falcao era inteligente, siempre estaba bien posicionado y contaba con una definición exquisita. Año 2013, Falcao no desentonaba en el Atlético de Madrid y tampoco lo hizo al pasar al Mónaco. Su media goleadora seguía intacta. En marzo del 2013 marcaría un gol frente a Bolivia en la victoria de Colombia por 5-0. El 11 de junio marcaría nuevamente frente a Perú en la victoria cafetera por 2-0. Y el 11 de octubre del 2013, el Tigre Falcao García le daría la más grande alegría en mucho tiempo al pueblo colombiano. Después de ir perdiendo en Barranquilla por 3-0, la selección estaba posponiendo su clasificación al Mundial para la última fecha. El nerviosismo se apoderaba del pueblo colombiano, pero en el segundo tiempo un colosal Falcao García demostraba su personalidad, anotando 2 goles para darle el empate a la selección Colombia y asegurar la presencia de la tricolor en Brasil 2014. Falcao terminaría en la tercera posición de goleo de las eliminatorias por detrás de Luis Suárez y Lionel Messi, y compartiendo lugar con Higuaín. Para este tiempo ya era más que un hecho que la selección Colombia contaba con un verdadero goleador. El mejor 9 del mundo era colombiano. Se ansiaba ver a Falcao en aquella cita mundialista, pero llegaría aquel desastroso 22 de enero del 2014. Ese día no solo se perdió al goleador para el mundial, se perdió al goleador para siempre. Como ya todos saben, Radamel Falcao García nunca más volvería a ser el mismo.
Los primeros intentos de sustitutos ante la ausencia de Falcao fueron Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez. Teófilo venía de hacer unas buenas eliminatorias, siendo el segundo goleador de Colombia con 6 goles por detrás del Tigre. Se esperaba que Teo se adueñara de la posición a punta de goles, por lo que fue el primer delantero de la selección en Brasil 2014. Teo hizo un buen mundial, pero tan solo pudo marcar un gol. Para el siguiente año, Pekerman le dio la confianza y lo alineó de titular en cada uno de los partidos de la selección, incluyendo la Copa América jugada a mitad de año, pero Teo en 10 partidos solo pudo marcar un gol. En 2016 no fue tenido en cuenta y en el 2017 jugó nuevamente lo que serían sus últimos 4 partidos en selección, en los que se fue en blanco. En las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, Jackson Martínez era el tercer delantero después de Falcao y Teófilo, por lo que su participación en las eliminatorias fue de un total de 7 partidos, en varios de los cuales ingresaba después del minuto 80. Debido a la lesión de Falcao, se abrieron las puertas para que Jackson tuviera más participación. Su primer reto para demostrar que era un verdadero goleador fue en el Mundial. Allí tuvo la oportunidad de jugar 3 partidos, uno en el que ingresó a 15 minutos de finalizar el encuentro y los otros 2 de titular, en los cuales aportó 2 goles frente a Japón, dejando muy buenas sensaciones y dando a entender que en cualquier momento podría coger la titularidad para no volverla a soltar. Esto, sumado a que venía de ser el máximo goleador de la liga portuguesa con el Porto, sugería que Jackson Martínez podría ser el posible reemplazo de Falcao. Llega la Copa América 2015, a la cual Jackson Martínez es convocado, pero por delante suyo está nuevamente Falcao y Teófilo, además de Carlos Vaca, quien en ese momento ya estaba sonando para el Milan de Italia. Aún así, gracias a la ausencia de gol por parte de los 3 delanteros, Jackson tuvo sus oportunidades, incluso siendo titular en cuartos ante Argentina, pero tampoco pudo acabar con la sequía de gol de aquella selección Colombia, que en 4 partidos tan solo pudo marcar un gol. El 12 de noviembre del 2015, en un partido de eliminatoria ante Chile, saldría lesionado y este sería su último partido con la selección cafetera. En 2016, ante la ausencia de Falcao, Jackson y Teo, el llamado a ocupar el área rival fue Carlos Vaca, quien venía de marcar 20 goles en la temporada con el Milan. Fue en marzo de ese año que Colombia disputaría la fecha 5 y 6 ante Bolivia y Ecuador, fechas en las cuales Carlitos Vaca no decepcionaría, marcando un gol ante Bolivia y 2 frente a Ecuador, lo que valdría para que la tricolor se llevara importantes 6 puntos en su aspiración de llegar a Rusia 2018. Lo de Vaca era esperanzador y la próxima prueba vendría 3 meses después en la Copa América Centenario. Como era de esperarse, sería el titular, pero esta vez no se vería el mismo goleador de las últimas fechas de eliminatoria. Aún así, en 5 partidos contribuiría con 2 goles, uno de ellos para arrebatarle el tercer puesto de la competición a Estados Unidos. Vaca sería titular en las siguientes 4 fechas de eliminatorias, pero nunca más volvería a marcar un gol con la selección Colombia. De a poco sería relegado de la titularidad. Aún así, su buen andar en el Villarreal le valió para ser convocado en el Mundial de Rusia 2018, donde participaría en 3 partidos, todos entrando desde el banco y donde lastimosamente fallaría el penal definitivo que dejaría a Colombia eliminada de Rusia. Duván Zapata venía de ser el segundo máximo goleador del calcio italiano con el Atalanta, dejando muy buenas actuaciones como la del 20 de enero del 2019, donde le marcó un póker de goles al Frosinone. Estas actuaciones le valieron para ser convocado a la Copa América 2019. Allí pudo disputar un total de 4 partidos donde tuvo pocos minutos, ingresando en 3 de ellos para los minutos finales. Aún así pudo marcar 2 goles, siendo el jugador con más anotaciones del equipo colombiano. Zapata sería el encargado de comandar la delantera colombiana para las aspiraciones de Qatar 2022. Sería el titular indiscutido en los primeros 6 encuentros de eliminatoria, pero decepcionaría rápidamente, consiguiendo tan solo un gol. De ahí en adelante fue intercalando entre titularidades, suplencias y no convocatorias. En medio también disputaría la Copa América 2021, donde en 7 encuentros fue titular, pero no consiguió marcar en ninguno de ellos. Estas pobres actuaciones marcarían el fin de Zapata con la selección Colombia. Cuando Néstor Lorenzo fue elegido como técnico de la selección Colombia, se decantó inmediatamente por poner a Rafael Santos Borré como el delantero titular. Borré respondería en la primera fecha de eliminatoria con un gol, dándole la victoria a la selección sobre la Vinotinto, pero con el paso de los partidos se fue evidenciando que no está a la altura de comandar el ataque colombiano, incluso llegando a ser muy discutido en sus convocatorias. Al quedar esta vacante, los primeros opcionados fueron John Córdoba y Jader Durán. Córdoba sería el primer delantero de Lorenzo en la Copa América 2024,
y a pesar que en 6 partidos solo pudo marcar 2 goles, dejaría muy buenas impresiones, daba la sensación que en cualquier momento se destaparía su faceta goleadora. Pero llegaron las siguientes 6 fechas de eliminatoria donde John Córdoba no pudo marcar ni un solo gol, pero lo más preocupante es que las oportunidades las tuvo pero no las supo aprovechar. En el Alto frente a Bolivia le quedaron 3 pelotas claras de gol, pero errores de control y definición no permitieron que Colombia se trajera ni un solo punto del Alto, y a pesar que frente a Chile en Barranquilla Colombia jugó bien y terminó goleando, Córdoba falló una vez más por un mal control, una jugada que seguramente en el Krasnodar terminaba en gol. Pero lo más crítico para el delantero colombiano vendría el 19 de noviembre, la selección cafetera perdería en casa dejando escapar los 3 puntos frente a Ecuador, un partido donde John Córdoba tuvo varias ocasiones clarísimas de gol y no supo resolver, sobre todo aquella del minuto 28 donde tras un pase de James quedaría completamente solo frente al arco y sorprendentemente falló una vez más. El panorama de Jader Durán es un poco similar, si bien no ha tenido tantos fallos como John Córdoba, el desempeño con su club presagiaba un mejor rendimiento con la selección, pero aún está muy lejos del Jader Durán del Aston Villa. Tras las últimas fechas de eliminatoria donde Colombia se fue en blanco, varios medios de comunicación salieron a sepultar a John Córdoba y un poco menos a Jader Durán, y aunque en el caso de Córdoba es apenas comprensible debido a los 3 importantes puntos que se le fueron a la selección en gran parte gracias a él, y además que sus fallos vienen siendo una constante en la selección, aún así pienso que este futbolista merece una oportunidad más, tiene características interesantes que quizá en cualquier momento puedan explotar. Además hay que recordar que el gran Falcao debutó en la selección absoluta en 2007 y no fue sino hasta el 2011 que se afianzó como el gran goleador que todos conocimos. Por lo tanto, y siempre y cuando continúe bien en su club, se le debe dar la confianza. John Jader Durán es un futbolista demasiado joven y con mucho potencial, y es demasiado pronto para darle un ultimátum, por lo que se le debe seguir dando la confianza en la selección. En conclusión, Colombia le debe seguir apostando a John Córdoba y esperar a ver si le da la vuelta a la tortilla y responde, y llevar de a poco a Durán. En caso tal que no, buscar otras opciones como por ejemplo Roger Martínez y Carlos Gómez. Ya han pasado poco más de 10 años desde que una selección Colombia tuvo un verdadero goleador. Con el paso del tiempo se extraña mucho más aquel Falcao que tantas alegrías dio al pueblo colombiano. Esperemos que pronto aparezca un futbolista de ese calibre para poder decir que la selección Colombia tiene un verdadero goleador. Falcao García va a rematar, engancha el primero, viene Falcao, pierna zurda, Falcao, gol de Colombia.